Amado Padre que está en el cielo, gracias Señor, porque su pueblo está aquí para exaltarlo. Su pueblo está aquí para poner en alto su nombre. Hemos venido a rendirle homenaje en el día que usted dejó para que se le homenajeara, para que se le exaltara, para que se le alabara. Así, Señor, estamos hoy muy agradecidos por habernos enseñado la verdad del sábado, que es el día para adorar su nombre. Le agradecemos, Señor, que su presencia esté con nosotros en esta hora. Le queremos pedir perdón por cualquier cosa en nuestro corazón que no esté a tono con la santidad. Por favor, Padre, te rogamos, perdónanos y danos en esta hora esa pureza, esa limpieza en la sangre de Cristo, para así, Señor, estar atentos a lo que usted va a decir. Gracias, Padre. Acompáñenos, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este día vamos a mirar cómo Dios, nuestro Padre, es y será nuestra única esperanza ante la tempestad que se aproxima. Entendiendo el término tempestad como lo que se va a desencadenar después que se imponga la ley dominical. Esa ley dominical universal de la cual tanto los adventistas hemos hablado. ¿Qué cosa es la ley dominical? Es la imposición por decreto legislativo de no trabajar en domingo. Y alguien podrá decir, pero si ya estamos bajo esa ley, ¿acaso no descansamos el domingo porque la ley lo establece? Sí, pero no ha sido enforzada con fines religiosos, como lo fue en la Edad Media, después que el emperador Constantino el Grande, ese emperador romano, emitió la primera ley dominical que se conoce. Aquella ley derivó en persecución en contra de los guardadores del sábado. Pues años después, en el sínodo de la Odisea, entre el año 363 y el 364, los obispos de Roma, de la iglesia de Roma, establecieron que los cristianos no debían judaizarse descansando el sábado, sino trabajar en ese día. Y con eso, aquellos obispos profundizaban la apostasía, pues esa medida era un claro desafío a la ley de Dios. Desde entonces, el obispo de Roma, a cargo de la iglesia, ha estado promoviendo ese falso día de reposo, como es el domingo, y buscando que se tome en cuenta en las leyes ambientales que él dice deben aplicarse para combatir el cambio climático. Y está liderando tan eficazmente este movimiento que hasta los políticos, empresarios y líderes religiosos de diferentes iglesias se le están uniendo, porque el objetivo es muy loable, como es el salvar el planeta de la destrucción. Y para no quitar el dedo del renglón en esto, ha decidido promulgar otra encíclica llamada Laudate Deum, cuyo significado es
alabad a Dios, con la cual pretende decirle al mundo lo que se debe hacer en materia climática. Y no nos estuviéramos refiriendo a esa encíclica que pretende firmar esta semana que viene, sino es por lo que él dice que va a tratar en ella. Él ha dicho que en esa encíclica él va a hacer una actualización de la encíclica Laudato Si que promulgó en el 2015. Y tomando en cuenta lo que aquella dice tocante al domingo en conexión con el cambio climático, uno no puede dejar de ver que Laudate Deum es parte del movimiento dominical que, como dijo la mensajera del Señor, se está abriendo paso en las tinieblas. En otras palabras, veladamente, secretamente y mezclada con la agenda climática, está el domingo como el día, dice él, que nos motiva a cuidar la naturaleza. Lean por ustedes mismos lo que dice la encíclica Laudato Si en uno de sus capítulos. Dice, el domingo, así como el sábado judío, se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. La ley del descanso semanal imponía abstenerse del trabajo el séptimo día. El descanso es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. Así, el día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía, domingo, derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. Laudato Si, página 237. Y así, hermanos, el Papa mezcla en este su apartado la verdad con la mentira. Pues dice que hay una ley de descanso semanal en el séptimo día sábado, lo cual es verdad. Pero que ese día, dice, es igual al domingo que sana las relaciones del ser humano con Dios, cosa que es mentira. El domingo no es el día de descanso. El día de descanso es el Santo Sábado. Y ese sí sana las relaciones del ser humano con Dios. Porque el que guarda el sábado queda santificado cada vez que lo guarda. Les pregunto, cuando usted se congrega los sábados y termina el día, ¿no queda usted más santificado? Claro que sí. Ay, hermanos y hermanas, este es el día que Dios creó para que le rindiéramos homenaje por ser el creador del cielo, la tierra, el mar y todo lo que existe. Y esto de que santifica al que lo guarda está debidamente sustentado en las Escrituras en Éxodo 31, versículos 13 al 17. Éxodo 31, versículos 13 al 17. Y dice así: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová,
que os santifico. Así que guardaréis el día sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día sábado consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día sábado, ciertamente morirá. Guardarán pues el día sábado todos los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Vean ustedes, hermanos, lo sagrado que es el sábado. No solo es un mandamiento de la santa ley de Dios, sino que por lo que hemos leído, es señal del pacto. La institución del sábado, hermanos, es la señal que Dios tiene para distinguir a los que son suyos de entre los demás pueblos. Al santificar el sábado, los israelitas, hermanos y hermanas, el Señor les daba también su santidad, porque al apartarlos para su servicio en el sábado, ellos venían a ser santos también. Hermanos, miren ustedes, qué tan santo es el sábado, que está escrito esto en el contexto de la construcción del templo, en el contexto de la construcción del tabernáculo. Y básicamente lo que está diciendo es que es tan sagrado el sábado que ni siquiera se debe trabajar en él con propósitos religiosos. Es decir, hermanos, los israelitas, por muy apresurados que estuvieran por construir el santuario, no debían trabajar en él durante el sábado. Y era tan seria la prohibición que el que la pasara por alto, dice, debía morir. Esa severa pena, hermanos, debía recordarles constantemente que la violación del sábado quebrantaba la relación del pacto entre el Señor y el pueblo. El sábado es la señal distintiva de lealtad a Dios, y por lo tanto su violación era gravísima, era un acto de traición al gobierno divino, y eso debía ser pagado con la muerte. Por eso yo le digo a las personas, cuando han andado violando el sábado y vuelven a la iglesia, yo les digo, vuélvase a bautizar. Vuélvase a bautizar porque usted destruyó el pacto. La señal del pacto que Dios hizo con usted, usted la destruyó. Y si ha regresado, bautícese de nuevo y renueve ese pacto con Dios. Es algo delicado, hermanos, esto del sábado. El don de profecía, vean cómo lo dice. Cuando el Señor liberó a su pueblo Israel de Egipto y le confió su ley, le enseñó que por la observancia del sábado debía distinguirse de los idólatras. Así se crearía una distinción entre los que reconocían la soberanía de Dios y los que se negaban a aceptarle como su creador y rey. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, dijo el Señor. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo. Así como el sábado fue la señal
que distinguía a Israel cuando salió de Egipto para entrar en la Canaán terrenal, así también es la señal que ahora distingue al pueblo de Dios cuando sale del mundo para entrar en el reposo celestial. El sábado es una señal de la relación que existe entre Dios y su pueblo. Una señal de que éste honra la ley de su creador. Hace distinción entre los súbditos leales y los transgresores. De manera que en esta mañana, al estar todos juntos, reunidos, ustedes ahí en su hogar y nosotros aquí en este templo, lo único que estamos mostrando es que somos súbditos leales al Dios de los cielos. Oh, hermanos, este día no distingue, dice, entre los súbditos leales y los transgresores. Desde la columna de nube, Cristo declaró acerca del sábado: con todo eso, vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. El sábado que fue dado al mundo como señal de que Dios es el creador, es también la señal de que es el santificador. El poder que creó todas las cosas es el poder que vuelve a crear el alma a su semejanza. Para quienes lo santifican, el sábado es una señal de santificación. La verdadera santificación es armonía con Dios, unidad con Él en carácter. Se recibe obedeciendo a los principios que son el trasunto de su carácter. Y el sábado es la señal de obediencia. El que obedece de corazón el cuarto mandamiento, obedecerá, ¿qué cosa? Toda la ley, y queda santificado por la obediencia. Por eso dije que el día de verdad que sana las relaciones entre Dios y su pueblo es el sábado. Porque ese es el día cuando los hombres y las mujeres y los niños quedan santificados delante de Dios. A nosotros, dice, como a Israel, nos es dado el sábado por pacto perpetuo. Para los que reverencian el santo día, el sábado es una señal de que Dios los reconoce como su pueblo escogido. Es una garantía de que cumplirá su pacto en su favor. Cada alma que acepta la señal del gobierno de Dios se coloca bajo el pacto divino y eterno. Se vincula con la cadena áurea de la obediencia, de la cual cada eslabón es una promesa. Hoy los testimonios, tomo 3 páginas, 16 a la 17. Pero sigue diciendo, el salmista, hablando por el Espíritu Santo, dice: venid, celebremos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación o de nuestra salud. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suya también la mar, pues él la hizo y sus manos formaron la seca. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Estas promesas dadas a Israel son también para el pueblo de Dios hoy. Son los mensajes que el sábado nos trae. Amén, hermanos. Hoy los testimonios tomo 3 páginas 18. Y así, hermanos y hermanas, nosotros vemos que no es el domingo, como dice Francisco, el que nos conecta con el Dios de la naturaleza, sino el sábado. El sábado, hermanos, es el verdadero día que derrama luz sobre la semana entera y nos motiva a cuidar la naturaleza, porque ella nos dice que Dios la hizo y nos habla también de su grande amor por nosotros al haberla creado. No es como este líder religioso dice que es el domingo. No, hemos leído que es el sábado. Entonces, ¿cuál es el empeño? ¿Cuál es el empeño
de la encíclica Laudato Si, donde recomienda al mundo las medidas que se deben tomar para combatir el cambio climático, ¿cuál es el empeño de querer allí también poner el domingo como el día que nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza, como el día que sana las relaciones del ser humano con Dios, con los demás y con el mundo? ¿Cuál es el empeño de querer hacer eso si el domingo no tiene ninguna autoridad bíblica, no tiene ninguna santidad? Oh, hermanos y hermanas, sin duda, lo que él busca es que con las leyes ambientales que se aprueben en los diferentes países para contener el daño que la tierra sufre por el cambio climático, sin duda que junto con esas leyes ambientales también se vaya la del domingo, so pena de sufrir penalidades si no se obedecen. Posiblemente alguien diga que esto es una teoría de conspiración, pero quien conoce cómo ha obrado Roma en el pasado, sabe muy bien que Roma nunca cambia. Hoy, como el camaleón, es verde, pero ¿quién dice que luego no se va a poner rojo para perseguir a los que no obedezcan? Por eso, como guardadores del sábado, debemos estar alertas en torno a lo que está pasando. Porque en torno al medio ambiente, en torno al cambio climático, se van a fraguar leyes que van a ir en contra de la libertad religiosa. Ya hemos leído que los desastres relacionados con el clima no se van a detener. Ya hemos leído que vendrán más terremotos, más tornados, más huracanes, más tormentas asesinas, más pandemias. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se está retirando gradualmente de la tierra y Satanás aprovecha para traer muerte y destrucción. Y lo que es más complicado es que a los guardadores del sábado se les culpará por no aceptar la ley dominical. Por eso el don de profecía nos dice que debemos estar alerta. ¿Por qué? Porque detrás de estas leyes, en las tinieblas, secretamente, ahí va el domingo. Mire lo que dice el don de profecía. Dios ha revelado lo que ha de acontecer en los postreros días, a fin de que su pueblo esté preparado para resistir la tempestad de oposición e ira. Aquellos a quienes se les ha anunciado los sucesos que les esperan, no han de permanecer sentados en tranquila expectación de la venidera tormenta, consolándose con el pensamiento de que el Señor protegerá a sus fieles en el día de la tribulación. Y esto no lo dice porque no sea cierto que no nos va a proteger, sino en el sentido de que Él va a proteger a los que nos preparemos espiritualmente ahora. Hemos de ser, dice, como hombres que aguardan a su Señor, no en ociosa expectativa, sino trabajando fervientemente con fe inquebrantable. No es ahora el momento de permitir que nuestras mentes se esfrasquen en cosas de menor importancia. Mientras los hombres están durmiendo, Satanás arregla activamente los asuntos de tal manera que el pueblo de Dios no obtenga ni misericordia ni justicia. Y ahora está subrayado lo que aparecía en la portada de mi tema. El movimiento dominical, dice, se está abriendo paso en las tinieblas. Los dirigentes están ocultando el fin verdadero
Y muchos de los que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente que se hace sentir por debajo. Los fines que profesan son benignos y aparentemente cristianos, pero cuando hablen se revelará el espíritu del dragón. ¿Quién no quiere tener un planeta saludable? ¿Quién no quiere tener un planeta donde el clima sea agradable para vivir en él? Hermanos, pero tras los fines que se persiguen con la Agenda 2030 y que van allí entrelazados para contrarrestar el cambio climático, qué interesante que los fines, aunque son benignos y aparentemente cristianos, llevan como elemento por parte de esta autoridad religiosa el que el domingo no se trabaje por ley, el que el domingo se dedique para tener esa mirada, dice, contemplativa, y que más bien se dedique a la familia. Algunos están llegando bien lejos y están diciendo, es que sería bueno que la ley contemple que nadie maneje carros en domingo para no contaminar el planeta. Y así todo el mundo está en la casa. Hermanos, los fines que profesan son benignos y aparentemente cristianos, pero cuando hablen se revelará el espíritu del dragón. Como pueblo, dice, no hemos hecho la obra que Dios nos ha confiado. No estamos listos para la crisis que nos impondrá la promulgación de la ley dominical. Es deber nuestro, mientras vemos las señales de que se acerca el peligro, levantarnos y obrar. Deben ascender a Dios oraciones fervientes y eficaces para que esta calamidad sea diferida hasta que podamos realizar la obra que durante tanto tiempo ha sido descuidada. Nosotros deberíamos de orar porque el Señor desbarate los planes de los impíos. Deberíamos de orar para que de aquí al 2030, que es cuando ellos pretenden haber implementado esta agenda en favor del clima, en favor de la sexualidad pervertida. Mis hermanos, nosotros deberíamos de orar para que Dios desbarate esos planes y no se establezcan sino hasta cuando todo el mundo haya escuchado la voz del tercer ángel. Deberíamos de orar por eso. Dice, elévense oraciones muy fervientes y luego trabajemos en armonía con nuestras oraciones. Puede parecer que Satanás triunfa y que la verdad está abrumada por la mentira y el error. Pero Dios quiere que recordemos cómo en lo pasado Él salvó a su pueblo de sus enemigos. Siempre eligió para manifestar su poder los momentos de extrema necesidad, cuando no parecían tener posibilidad de verse librados de la acción de Satanás. La necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. La necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Cuando Eliseo estaba para cruzar el río Jordán, aparentemente el río era un obstáculo, pero resultó que el obstáculo desde el punto de vista humano se convirtió en la oportunidad de Dios para manifestar su poder. Pues cuando Eliseo dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpeó aquellas aguas, el río se dividió en dos y Eliseo pudo caminar en seco. El obstáculo que el hombre tenía enfrente se convirtió en la oportunidad de Dios. La necesidad del hombre de poder caminar en seco para cruzar al otro lado se convirtió en la oportunidad de Dios. Así que, hermanos y hermanas, solo debemos orar para que los obstáculos que aparentemente se ve que se perfilan en el horizonte
como resultado de estas agendas ocultas, oh hermanos, solo debemos orar para que esos obstáculos sean la oportunidad para que Dios demuestre su poder. Hermanos míos, dice, comprendéis que vuestra propia salvación, como también el destino de otras almas, depende de los preparativos que hagáis para la prueba que nos espera. Tenéis el celo intenso, la piedad y la devoción que os capacitarán para subsistir cuando hayáis de hacer frente a la oposición. Si alguna vez Dios habló por mí, llegará el momento cuando seréis llevados ante concilios y se criticará severamente todo punto de la verdad que sostenéis. El tiempo que tan pródigamente se desperdicia ahora debiera dedicarse al encargo que Dios nos ha hecho de prepararnos para la crisis inminente. Consejos para la Iglesia, páginas 610 a la 612. Quiero destacar esta última parte. El tiempo que tan pródigamente se desperdicia ahora debiera dedicarse al encargo que Dios nos ha hecho de prepararnos para la crisis inminente. Este es un tiempo, hermanos, donde requiere que usted y yo tomemos en serio nuestra relación con el Señor. Este es el tiempo donde usted y yo debe romper completamente con cualquier pecado acariciado, con cualquier prejuicio que alberga en el corazón contra alguien. Este es el tiempo de que su corazón esté limpio delante de Dios. Usted no puede darse lujo en estos tiempos de estar con una doble vida, tener una doble cara, fingir que es una cosa, pero por detrás es otra. Este no es el tiempo de estar en eso, hermanos. Como dice aquí la sierva del Señor, el tiempo que tan pródigamente se desperdicia, dediquémoslo para ese encargo de prepararnos para la crisis. Y una de las formas de prepararnos para esta crisis es, como dice nuestro tema, no olvidándonos de que Dios es nuestro Padre. ¿Por qué? Porque en la crisis que nos espera, nuestro Padre no nos va a abandonar. ¿Hay aquí algún padre que haya abandonado a su hijo alguna vez? Si usted que es bueno, o mejor dicho, si usted que es malo, si usted que es imperfecto, no ha abandonado a su hijo, ¿cómo cree usted que Dios lo va a abandonar? Así que no se nos olvide que en el movimiento dominical que se está abriendo paso en las tinieblas, con encíclicas aparentemente inofensivas, no se nos olvide, hermanos, que Dios es nuestro Padre. Porque al que se le olvide que Dios es nuestro Padre, lo que le va a entrar es un pánico. Lo que le va a entrar es una aflicción. De saber que acompañado con una ley dominical en un futuro, va a venir el hecho de que no podrá comprar ni vender y que se enfrentará a calamidades. Pero si sabemos que Dios es nuestro Padre, hermanos y hermanas, qué seguridad nos da eso, ¿no es cierto? La Biblia enfatiza que Dios es nuestro Padre. Vea cómo el apóstol Pablo se lo decía a los cristianos de Roma, aquí en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 7. Decía el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia cristiana de Roma: a todos, decía él, los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Me gusta cómo Pablo se refiere a Dios como nuestro Padre. También Jesús nos instruye a llamarlo así cuando nos dirijamos a Él en oración. Él dice que digamos: Padre nuestro que estás en los cielos. Y cuánta seguridad de paz infunden esas palabras, porque el cuidado paternal de Dios es el que tendremos cuando la ley dominical
se imponga. Cuando no podamos comprar ni vender, ¿cuántos creen que el Señor nos proveerá? Oh, hermanos, sin duda que sí. ¿Por qué? Porque si Él ama a sus enemigos, ¿cómo no nos va a amar a nosotros, que somos sus hijos? Y esto de que ama a sus enemigos está respaldado en las Escrituras. Pues vean lo que dice Mateo 5, versículos 44 y 45. Mateo 5, versículos 44 y 45. Dice la palabra de Dios: Mateo 5, versículos 44 y 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Si ustedes se fijan, el amor de Dios nuestro Padre es un amor que no tiene fronteras. No tiene límites el amor de Dios. Hace que el sol, dice, salga sobre ¿quiénes? Sobre malos y buenos. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios por tan grande amor. Porque Él se lo da aún a los que no se lo merecen. Se cuenta la anécdota de un hombre que se encontraba en su lecho de muerte en un hospital debido a un cáncer terminal, cuando entró el capellán del hospital. Y en silencio profundo se quedó mirándole a los ojos mientras trataba de encontrar términos adecuados para consolarlo. Cuando de repente el enfermo explotó y preguntó al capellán, con una voz que descubría su profunda angustia: ¿qué derecho, le dijo, tengo yo de esperar que Dios haga algo en mi favor cuando yo no he orado por años? Y el capellán se quedó unos cuantos segundos sin decir nada. Y después le respondió: tiene razón. Usted no tiene derecho a esperar nada de Dios. Pero Dios lo cuida. No porque usted lo merezca, sino porque Él lo ama. Al enfermo le pareció que era demasiado bueno para creer lo que oía. Pero era la verdad. Así nos pasa a nosotros también. A veces andamos mal con Dios. A veces estamos tan mal con Dios que pensamos que no merecemos su amor. Pero de todas maneras, Él nos ama, hermanos. Él nos ama. Yo les pregunto, ¿cuándo ha dejado de alumbrar el sol para ustedes? ¿Cuándo Él les ha quitado el aire para que respiren? Nunca. Su amor nos ha prodigado de esas cosas, como también del sustento y del vestido. Y no lo ha hecho porque lo merezcamos, sino porque nos ama. Amén, hermanos. El espíritu de profecía, mire cómo lo dice. La gracia es un don otorgado a los indignos seres humanos. No la buscamos. Fue enviada para que nos buscara. Dios se complace en extender su gracia a todos los que tenemos hambre y sed de ella. No porque la merezcamos, sino porque somos indignos. Nuestra necesidad es el requisito que nos da la certidumbre de que vamos a recibir el don. No debe ser difícil recordar que el Señor desea que usted deposite sus problemas y perplejidades a sus pies y que los deje allí,
vaya a Él diciendo: Señor, mis cargas son demasiado pesadas, ¿quieres llevarlas en mi lugar? Y Él le contestará: yo las llevaré. Con misericordia eterna tendré compasión de ti. Llevaré tus pecados y te daré paz. No sigas menospreciándote, porque te he comprado con mi propia sangre. Eres mío. Fortaleceré tu voluntad debilitada. Tu remordimiento por el pecado, yo lo quitaré. Yo soy, declara el Señor, el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar. Entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob: en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Responda a los llamados de la misericordia de Dios y diga: confiaré en el Señor y seré confortado. Amaré al Señor porque su ira se ha disipado. Me regocijaré en Dios, quien da la victoria. Testimonios para Ministros, página 519, 520. Pero no deja de ser relevante de esto que hemos leído, esta parte que destaco en rojo. La que dice que Dios se complace en extender su gracia a todos los que tenemos hambre y sed de ella. No porque la merezcamos, sino porque somos, ¿qué cosa? Indignos. De manera, hermanos y hermanas, que si sentimos que nuestra maldad nos hace indignos del amor de Dios, nuestros sentimientos están correctos. Pero si creemos que nuestra indignidad limita su amor, nuestra creencia está totalmente equivocada. Hermanos y hermanas, el amor de Dios, nuestro Padre, no está limitado por nuestra maldad. Su amor no tiene límites. Él ama a sus hijos malos tanto como a sus hijos buenos. Así lo hemos leído en la Escritura, y eso nos debe dar seguridad para cuando llegue la crisis. Porque Él, hermanos, no nos va a negar lo que le pidamos si es para nuestro bien. Así lo dijo Jesús en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 9 al 11. ¿Qué hombre, dijo, hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Oh, hermanos, ¿qué hombre hay? Dijo Jesús. Y ningún padre presente en el público habría sido tan cruel y despiadado de darle a su hijo una piedra por pan. Así, mis hermanos, nosotros también tenemos que tener en claro que Dios es nuestro Padre. Y como Padre amante y misericordioso, nos va a dar lo que le pidamos, siempre y cuando eso sea lo mejor para nosotros. A veces no creemos estas cosas porque hemos pedido algunas veces y Él no nos ha dado lo que le hemos pedido. Pero no se nos olvide, hermanos, que así como usted como padre no le da todo lo que su hijo le pide, así también Dios, nuestro Padre, no nos da todo lo que le pedimos, porque eso que le pedimos no va a ser lo mejor para nosotros. Yo le estoy pidiendo algo a Él desde hace días, pero no me lo ha dado. Y yo le he dicho, no voy a dejar de pedírtelo hasta que me des la convicción de que te estoy ofendiendo con esto. Pero yo te lo pido, porque no te lo pido para mí, te lo pido para tu obra. Y si tú quieres que nosotros como iglesia
podamos avanzar teniendo eso que te pido, dámelo. Pero si no es así como tú quieres que caminemos, yo acepto tu voluntad. Pero no voy a dejar de pedírtelo mientras yo no sienta la convicción que te estoy ofendiendo con esto. ¿Por qué le hablo así al Señor? Porque también dice la palabra, orad sin cesar. Y que hay que perseverar en la oración. Yo le digo, dímelo por favor. Porque yo estoy consciente que lo que le estoy pidiendo, Él nos lo puede dar. Yo le estoy pidiendo algo que no es para mí. Yo le estoy pidiendo algo que es para su obra. Y yo sé que Él nos lo puede dar. Y por eso se lo pido y no dejo de pedírselo. Pero no me lo ha dado. Pero por eso yo voy a decir que Dios es un Dios malo. Que Dios es un padre que no oye a sus hijos. No. Solamente que Él en su sabiduría determina si lo da o no lo da, o cuándo lo da. Así, hermanos y hermanas, nosotros debemos saber que si los padres terrenales, aun siendo malos, no hacen una cosa de esas, de darle piedra por pan a un hijo, sino que si pan le pidió, pan le da. Así nosotros debemos de saber que Dios, que es mucho más bueno, que Dios, que sí es bueno, que Dios, que sí es misericordioso, nos va a dar las cosas en el tiempo de Él y como Él quiera darlo. Solo debemos nosotros, hermanos, no afanarnos y esperar en Él, porque Él hará. ¿Qué nos dijo Él en el libro de Lucas? Vamos a Lucas capítulo 12, versículo 22 al 31. Lucas capítulo 12, versículo 22 al 31. Dice la Escritura. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Noten, hermanos, la vida es más importante que el alimento, dijo Jesús, pero el reino de Dios es más importante que cualquiera de los dos. El hombre solo debe afanarse, según la lectura, por lo que es más esencial. La razón por la cual un cristiano no debe dedicar su vida a la obtención de posesiones materiales es porque Dios sabe lo que necesitamos y nos lo va a proporcionar en su tiempo y en su manera. Y con esto no digo que no hay que trabajar, que no hay que hacer nuestra parte, sino que cuando hablo de no dedicar su vida, es en el sentido de que a Dios lo deja a un lado por estar detrás de las cosas materiales, que no guarda ni el sábado porque cree que se va a morir si no trabaja ese día, olvidándose de que a Dios le sobra lo que a usted le hace falta.
Oh, mis hermanos, con demasiada frecuencia tendemos a hacer de las cosas materiales el principal propósito de nuestra vida, con la vana esperanza de que Dios va a ser indulgente con nosotros y que al final de nuestra existencia va a añadir la eternidad a ese breve plazo de 70 años. Cristo lo que nos está diciendo aquí es que le demos más importancia a las cosas que tienen que ver con la salvación. Cristo quiere que demos a las cosas más importantes el primer lugar y nos asegura que eso es el reino de Dios. Buscar eso, darle importancia a las cosas que tienen que ver con el reino de Dios es lo que debemos hacer. Hermanos y hermanas, el mejor remedio para la preocupación es la confianza en Dios. Si hacemos fielmente la parte que nos toca, si damos al reino del cielo el primer lugar en nuestros pensamientos, Dios va a cuidar de nosotros mientras dure nuestra existencia. No le tenga miedo a la ley dominical. No le tenga miedo a los cierres o lockdown, como le llaman. No le tenga miedo a todo lo que el hombre quiere hacer. Dios es más poderoso que el hombre. No se le olvide. Dios es más poderoso que el hombre. Dios desbarató ejércitos. Esta semana estábamos con los hermanos en Shepherd reflexionando en la palabra de Dios y mirábamos cómo el Señor utiliza las cosas más sencillas para desbaratar los planes de los enemigos. Allá estaba todo afligido el rey Jorán de Israel, porque se les había acabado el agua. Cuando iban con aquella coalición conformada por sus ejércitos, más los ejércitos de Judá y también de Edom. Allá estaban ellos abatidos porque se acabó el agua. Y tampoco había llovido y ni se veían señales de llover. Y él dijo, ¿cómo vamos a hacer? Los moabitas están ahí esperándonos. Los moabitas están atrincherados, solo esperando hacer de nosotros, como dicen, carne de cañón. Y hoy nosotros tenemos un ejército aquí con sed, bestias con sed. ¿Cómo hacemos? Y entonces dijo Josafat, ¿no habrá, dijo, algún profeta de Jehová aquí? Y había un hombre allí, uno de los siervos, de los humildes, no era encumbrado, de los que a lo mejor les alcanzaba la espada o les alcanzaba las cosas que ellos necesitaban. Y dijo, hay uno, Eliseo, el que servía a Elías. Y dijo Josafat, rey de Judá, vamos donde él que nos diga qué podemos hacer. ¿Y qué dijo Eliseo? A ti le dijo, a Jorán, si no fuera por el respeto que le tengo, dijo a Josafat, no te voltearía ni a verle, dijo. Porque resulta que Jorán le estaba echando la culpa a Dios de que no había agua. Le estaba echando la culpa a Dios de que fueran ellos prácticamente víctimas del ejército de Moab al estar en esa condición. Jorán decía, Dios ha juntado estos tres reyes para caer en manos de los moabitas. Y Eliseo, inspirado por Dios, le sacó en cara. A ti ni siquiera te voltearía a ver, le dijo, si no fuera porque respeto a Josafat. Porque estás responsabilizando a Dios de algo que Él no te ha mandado a hacer. Pero en todo caso, dijo Eliseo, hagan estanques y hagan todos los estanques que puedan. Porque no van a haber ni viento ni lluvia. Pero hagan los estanques y ya van a ver
lo que Dios va a hacer. Y comenzaron aquellos soldados a abrir estanques y estanques, obedeciendo la voz del siervo de Dios. Y en la mañana, al siguiente día, a la hora del sacrificio, se ve que viene una corriente de agua. ¿De dónde viene esa agua si ni está lloviendo? Esa corriente viene por el camino que desciende de Edom y viene y llena todos los estanques. Dios supliendo una necesidad. Dios de donde no había nada, Dios estaba dando. A veces nosotros pensamos que en la crisis que va a venir por la ley dominical, nosotros vamos a estar solos y que pobrecitos de nosotros. Se nos olvida, hermanos, que Dios es poderoso para sacar agua de los sequedales. De allí, de donde no había agua, de donde ni viento ni lluvia cayó, de allí venía un torrente de agua, una corriente que llenó todos los estanques. Y bebieron todos ellos y agarraron fuerzas. Pero miren cómo es Dios. Los moabitas estaban atrincherados y alcanzaron a mirar que como la tierra es rojiza, alcanzaron a mirar que las aguas parecían sangre. Y dijeron, se mataron entre ellos. Porque las coaliciones en aquellos tiempos no eran muy duraderas. Dijeron, se mataron entre ellos. Miren cuánta sangre hay allá. Vamos, Moab, vamos al botín. Y salieron como locos, ya no como un ejército disciplinado. Salieron como locos a agarrar supuestamente el botín. Y cuando llegaron, ahí estaban esperándolos los israelitas, los de Judá y también los de Edom. Y derrotaron a los moabitas. Pero ¿qué utilizó Dios para derrotarlos? La misma agua que había utilizado para suplir una necesidad, la utilizó para confundirlos, haciéndoles creer que era sangre. Oh, hermanos y hermanas, ese es el Dios al que servimos. Ese es el Dios al que adoramos. Ese es el Dios que nos va a acompañar en la crisis. Ese es el Dios que cuando venga la situación que aprieta, no nos va a abandonar, hermanos. No lo olvidemos. Oh, mis hermanos, Dios nos cuidará. Mire lo que dice el don de profecía. Si tratáis de hacer lo mejor, no fatiguéis vuestro cuerpo y vuestra mente con los cuidados de esta vida. No malogréis vuestra experiencia religiosa por las preocupaciones, sino confiad en que el Señor trabajará por vosotros y hará por vosotros lo que no podéis hacer por vosotros mismos. La vida es más que el alimento y el cuerpo es más que el vestido. Hay mucha preocupación innecesaria, mucha angustia mental por cosas inevitables. El Señor quisiera que sus hijos pusieran su confianza plenamente en Él. Nuestro Señor es un Dios justo y recto. Sus hijos deberían estarle agradecidos por su bondad y su justicia en las cosas grandes y pequeñas de la vida. Los que acarician el espíritu de preocupación y de queja se rehúsan a reconocer su mano guiadora. La ansiedad innecesaria es una cosa insensata y nos incapacita para ocupar una posición aceptable delante de Dios. Cuando el Espíritu Santo entra en el alma, no habrá deseo de quejarse y murmurar por no tener todo lo que queremos. Más bien agradeceremos a Dios de todo corazón por las bendiciones que tenemos. Con tener, hermanos, sustento y abrigo, dijo Pablo, con eso debemos estar contentos. Tu pan y tu agua, dijo el Señor, estarán seguros. Yo haré, dice, que broten ríos de los sequedales, del desierto, donde no hay, yo haré que broten. El otro día estaba comentando con el hermano, un anciano de la iglesia, y le digo, hermano, ese terreno que vamos a agarrar en Yucatán, México, para hacer nuestro centro de avanzada, no tiene ni un río. Y yo veo que toda la gente que está buscando terrenos, lo primero que anda buscando es que tenga río. Y nosotros estamos agarrando un terreno que no tiene río.
Pero ahí hay un pozo. Ahí hay un pozo indicándonos que allá hay agua en ese terreno. Y que si perforamos el pozo, Dios nos va a dar agua de allí. Pero yo le decía al hermano, ¿por qué nosotros cuando vamos a agarrar ese terreno que no tiene un río, a veces nos sentimos como en desventaja? Porque otros están buscando ríos, terrenos que tienen ríos. Y él me decía, nos ponemos así, decía él, por falta de fe. Porque se nos olvida que Dios va a dar agua aún en los sequedales. Porque se nos olvida que el que provee de agua es Dios. Si pudo darle agua a los ejércitos, un río completo para que llenara los estanques, sin lluvia, de la nada, ¿de dónde vino esa agua? ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que Dios va a proveer, que Dios va a darnos lo que necesitemos. Si usted, mire, logra salir de la ciudad al campo, gloria a Dios. Pero si usted no logró conseguir la tierra como usted quería, porque los recursos no le dan, porque las tierras que tienen ríos son más caros, hermano, hermana, usted no se preocupe, porque Dios va a proveer. ¿Cómo hacen los campesinos? Yo me recuerdo a mi abuelito cuando íbamos a hacer las milpas, las siembras de maíz. ¿Qué ríos habían ahí? Ni pozos habían. Mi abuelito solo volteaba a ver el cielo y decía, cipote, me decía, alístate el machete porque vamos a ir a limpiar el terreno, me dice, porque ya en los próximos días va a llover. Y allá empezábamos, hermanos, a darle, a limpiar aquel terreno que puro polvo le salía a uno cuando le daba. Y mi abuelito tenía esa fe en el Señor de que iba a llover para tal fecha. Y efectivamente, la lluvia venía, aquello que habíamos limpiado estaba listo para sembrar. Sembrábamos y cuando venía la cosecha, así mazorcas las que sacábamos de maíz. ¿Quién mandó el agua, hermanos? Jehová de los ejércitos. No hay que desconfiar nunca de Dios. Siempre creamos que si hacemos la voluntad de Dios, Él se va a encargar de lo demás. Una hermana me decía bien abatida en estos días, pastor, toda la gente está yéndose a buscar un lugar en el campo donde vivir. Pero yo me decía, ¿cómo hago? Mi esposo tiene cáncer. Yo no tengo dinero. ¿Cómo yo me voy? ¿Usted qué dice? ¿Qué me va a pasar a mí si me quedo aquí? Yo le digo, hermana, no se preocupe. Los que pueden salir, Dios los va a cuidar. Pero los que no pudieron salir, también Dios los va a cuidar. Si Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, ¿quién dice que porque aquellos lograron salir al campo, estos que no lograron salir se van a morir? ¿Quién dice eso? ¿Qué Dios es el que están predicando? Dios es bueno y Dios va a cuidar en la ciudad y en el campo. Pastor, no diga eso. Lo tengo que decir porque hay quienes que no van a poder salir de la ciudad. No pueden salir porque no tienen los recursos, porque las circunstancias no se lo permiten. Y tú no vas a estar diciendo que por eso ellos se van a perder. Dios proveerá. Pero los que podemos salir, los que tenemos los recursos, salgamos y salgamos ya. Salgamos ya. Pero si alguien no puede, no se olvide que Dios es nuestro Padre. Y como nuestro Padre, Él cuidará de nosotros. Sigue diciendo el don de profecía. Cristo muestra aquí que aunque las personas se esfuercen hasta el cansancio para convertirse en objetos de admiración, aquellas cosas a las cuales dan tanto valor no se pueden comparar con las flores del campo. Esas sencillas flores, con el adorno de Dios, aún sobrepujarán en belleza a las hermosas vestiduras de Salomón. Si los lirios del campo son objetos sobre los cuales el supremo artífice ha impartido cuidado, haciéndolos tan bellos que sobrepujan la gloria de Salomón, el más grande rey que jamás haya empuñado un cetro. Si la hierba del campo ha sido hecha de modo que constituya una bella alfombra para la tierra, podemos formarnos una idea de la consideración que Dios dispensa al hombre que ha formado a su imagen.
El supremo artífice llama nuestra atención a las flores inanimadas del campo, destacando los bellos tonos y la maravillosa variedad de matices que puede poseer una flor. De ese modo, Dios ha revelado su habilidad y cuidado. Así quería mostrar el gran amor que tiene por cada ser humano. Cada flor es una expresión del amor de Dios. Y sigue diciendo, las flores del campo, en su infinita variedad, siempre cumplen la función de deleitar a los hijos de los hombres. Dios alimenta cada raíz para expresar su amor a todos los que son enternecidos y subyugados por las obras de sus manos. No necesitamos ninguna exhibición artificial. El amor de Dios se representa con las bellas obras de su creación. Estas cosas significan más de lo que muchos suponen. Y sigue diciendo, a pesar de que sobre la tierra fue pronunciada la maldición de que produciría espinos y cardos, hay una flor en el cardo. En el mundo no todo es tristeza y desgracia. El gran libro de la naturaleza de Dios está abierto para nuestro estudio y de él debemos obtener más excelsas ideas de su grandeza y amor y gloria insuperables. Aquel que estableció los fundamentos de la tierra, que adornó los cielos y colocó las estrellas en su orden, aquel que ha revestido la tierra con una alfombra viviente y la ha embellecido con preciosas flores de toda tonalidad y variedad, quiere que sus hijos aprecien sus obras y se deleiten en la sencilla y serena belleza con la cual ha adornado el hogar terrenal de ellos. Cristo procuró desviar la atención de sus discípulos de lo artificial hacia lo natural. Pues dijo, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Por qué nuestro Padre Celestial no alfombró la tierra de marrón o de gris? Pregúntate. ¿Por qué nuestro Padre Celestial no alfombró la tierra de marrón o de gris? Escogió el color que da más descanso, el que es mejor para los sentidos. Cómo alegra el corazón y vivifica el cansado espíritu contemplar la tierra vestida con su atavío de viviente verdor. Oh, mis hermanos, alfombró la tierra de verde. El aire, dice, estaría lleno de polvo sin esa cobertura y la tierra parecería un desierto. Cada brizna de hierba, cada capullo que se abre y cada lozana flor es una prueba del amor de Dios y debiera enseñarnos una lección de fe y confianza en Él. Cristo llama nuestra atención a su belleza natural y nos asegura que el vestido más hermoso del rey más grande que jamás haya empuñado un cetro no fue igual al ropaje de la flor más humilde. Quienes suspiran por el esplendor artificial que solo puede comprar la riqueza o por pinturas costosas, muebles y vestidos, escuchen la voz del Divino Maestro. Él les muestra las flores del campo, cuya sencilla estructura no puede ser igualada por la habilidad humana. Así el don de profecía se explaya, hermanos, en explicar el libro de Lucas que hemos leído, 12, versículo 22 al 31. Y así, hermanos y hermanas, vemos nosotros cómo Dios nuestro Padre nos asegura que va a proveer para nuestras necesidades cuando la crisis llega. El movimiento dominical se está abriendo paso en las tinieblas. El horizonte no se mira promisorio. Lo que se dice que viene es peor de lo que ya vimos. Pero si no nos olvidamos que Dios es nuestro Padre, podremos salir avantes y victoriosos. Quisiera cerrar este mensaje con las animadoras palabras del versículo 32 de aquí de Lucas 12, que creo son apropiadas. Lucas 12, 32, Jesús dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido, ¿qué cosa, hermanos? Daros el reino. Jesús está diciéndonos que desterremos el temor de nuestras vidas,
Que no importa que seamos una manada pequeña. Que no importa si cuando se imponga la ley dominical seremos pocos los que permaneceremos leales a Dios. Jesús está diciendo, hermanos y hermanas, que no tengamos temor, aunque seamos un rebaño indefenso, porque a nuestro Padre le ha placido daros, ¿qué cosa? El reino. ¿Qué más podemos pedir? ¿Hay algo más que podamos pedir? Si el Señor, nuestro Padre, nos está ofreciendo el reino. Hermano, hermana, puedes perder los bienes de este mundo. Puedes ser humilde en esta tierra. Pero el Señor te asegura que vas a heredar el reino. ¿Cuántos agradecen a nuestro Dios por eso? Dios nuestro Padre vela por nosotros ahora. Ha velado por nosotros en el pasado y velará por nosotros en el futuro. En medio de las leyes digámoslo así, religiosas, en medio de las leyes que vayan en contra de nosotros, el Señor nos dice que Él es nuestro Padre y Él cuidará de nosotros. Que Dios bendiga su palabra. ¿Cuántos se sienten amados por Dios? ¿Cuántos se sienten que son hijos de Dios? ¿Cuántos creen que su Padre Celestial cuidará de ustedes? Vamos a orar y a agradecerle por tan grande amor. Amado Padre, hemos puesto en perspectiva el futuro que nos espera con esa ley dominical que se perfila. Disfrazada, Señor, de cosas bonitas, de cosas inclusive aparentemente cristianas, nosotros vemos que va allí incluido esa rebelión, esa apostasía, ese desafío a tu santa ley, al usurpar el verdadero día de reposo como es el sábado y promover uno falso como es el domingo. Pero al ver nosotros, Señor, esa perspectiva que traerá consecuencias en contra de nosotros como pueblo, por el hecho de ser leales, por el hecho de permanecer siempre del lado de la verdad, al ver, Señor, que grandes riesgos podríamos correr, hasta incluso de perder la vida, hoy, Señor, también nos hemos aferrado de ti, pues hemos vuelto a afirmar la verdad de que tú eres nuestro Padre y que como hijos tuyos seremos cuidados por ti. Ayúdanos, Señor, a ser hijos obedientes, a ser hijos que te aman, a ser hijos que te honran, a ser hijos que hacen lo recto delante de tus ojos y a creer de que tu amor por nosotros es siempre fiel y verdadero. Padre, te rogamos que cuando vengan las crisis, cuando vengan las pruebas, oh Señor, el amor tuyo nos inunde, el amor tuyo nos llene, el amor tuyo nos conforte. Padre, ayúdanos para estrechar más nuestra relación de padre a hijo, de hijo a padre, con una vida de obediencia. Padre, te rogamos que esta fe en ti, esta confianza en ti, no la perdamos y que siempre nos aferremos de tus promesas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.